La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Hace menos de 70 años, a principios de la década de los 50, se pensaba que la nuclear sería la energía del futuro. Era barata una vez ya estaba la central en funcionamiento, era barata de obtener, estaba disponible, cualquiera podía poner una central en su país y era limpia, bastante más limpia, al menos para el aire, de lo que venían siendo las centrales de carbón o de fuel oil. Conllevaba, eso sí, algunos riesgos de seguridad porque el combustible no es tan fácil de manipular como lo es el uranio. No es tan fácil de manipular como lo es el gasoil o el fuel óleo, y sobre todo el problema añadido de la gestión de residuos. Pero sus inconvenientes parecieron pocos frente a sus innegables ventajas. Tan solo había que provocar una reacción nuclear, controlarla y colocar al lado una central térmica convencional, y a partir de ahí pues ya se empezaban a generar grandes cantidades de electricidad a muy bajo precio. Ese sería además un uso pacífico de la energía atómica que había demostrado todo su potencial destructivo en Hiroshima y en Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tan al final que estas dos bombas nucleares pusieron fin a la contienda. Los físicos de diferentes países que venían trabajando en temas nucleares desde finales del siglo XVIII habían estado descubriendo y desentrañando todos los secretos del átomo y poniéndolos al servicio de la humanidad. Luego se dieron cuenta que lo habían puesto al servicio de la guerra, pero bueno, no les quedó más remedio teniendo en cuenta la situación del mundo allá por el año 1940-45. Así que después de la guerra, todos estos mismos físicos se pusieron a investigar para conseguir que el destructor de mundos, tal y como lo habían denominado a la energía atómica después de la primera detonación, ayudase a construirlos. Con ese espíritu, un espíritu pacífico, fueron instaladas las primeras centrales nucleares en la Unión Soviética y en los Estados Unidos. Y pronto empezaron a extenderse por todo el mundo, porque ya digo, una vez se ha hecho la central nuclear, a partir de ahí es simplemente enchufar un cable y empezar a obtener electricidad muy barata. Había nacido, por lo tanto, una nueva industria, que hoy, y han pasado ya 65 años desde que se abrió la primera central nuclear en la antigua Unión Soviética. Hoy opera pues algo así como 450 reactores en medio centenar de países, generando aproximadamente el 12% del consumo mundial de electricidad. Estos son datos del año pasado, de 2018. Pero no todo fue un camino de rosas, no se llegó hasta este momento sin algunos, bastantes, de hecho, disgustos, aparte de lo de Hiroshima y Nagasaki, naturalmente. Este modo de obtener energía eléctrica siempre tuvo sus detractores, que esgrimiendo sus peligros, que son evidentes y vemos que están a la vista, y especialmente los desastres que ha ocasionado, algunos mayores que otros, especialmente uno muy grande que ya tenéis en la cabeza, pues desde hace 60 años piden el cierre de todas las centrales. El mayor de todos los desastres, este que os decía que teníais en la cabeza, la madre de todos los accidentes nucleares, fue el acontecido en la central soviética de Chernóbil, allá por el mes de abril del año 1986. Pero no fue el único. Antes de este del 86 hubo otro en el año 1982 de menor tamaño, y luego posteriormente en 2011 hubo otro accidente nuclear importante en la central nuclear de Fukushima en Japón. Pues bien, hoy en la contrahistoria vamos a repasar la pequeña historia de la energía nuclear desde sus orígenes remotos, que no son tan remotos desde el punto de vista histórico, porque hay que ir solo hasta finales del siglo XIX, pero muy a finales del siglo XIX, hasta pues prácticamente nuestros días. Como os decía hace un momento, la energía atómica es un descubrimiento muy reciente. Vamos, tan reciente casi que lo podemos tocar con la mano. Vamos, tanto que nuestros bisabuelos no podrían ni imaginar que algo así existiese. No, estamos hablando, por lo menos mis bisabuelos, pues nacieron a finales del XIX, principios del siglo XX, y no podían imaginar que algo como una central nuclear llegase alguna vez a existir. Y todo empezó de una manera un tanto accidental, pura serendipia. No sé si os acordáis esas contrahistorias que hice ya hace un par de años, a ver si alguna
una tercer capítulo, hice 2, sobre la serendipia, sobre distintos descubrimientos científicos que se habían hecho por casualidad, pues el de la energía nuclear fue uno de ellos. Esto sucedió en la década de 1890. En aquel entonces, un físico francés llamado Henri Becquerel estaba estudiando la fluorescencia, que es un tipo peculiar de luminiscencia que poseen algunas sustancias, como bien sabemos, pues estaba estudiándola. Es decir, lo que hace la fluorescencia, para que nos hagamos una idea, es absorben luz en una longitud de onda y la devuelven en otra longitud de onda diferente. Bueno, pues en eso estaba Becquerel, un día del año 1896, quedaban ya solo 4 años para entrar en el siglo XX, estaba colocando unas sales de uranio sobre una placa fotográfica, haciendo los experimentos que hacen los científicos, cuando advirtió que la placa se ennegrecía, y eso le llamó poderosamente la atención. Así que una de dos, o las sales eran mágicas, esas sales de uranio, o emitían una radiación invisible que provocaba el ennegrecimiento de la placa. Becquerel era físico, ¿vale? Del siglo XIX, pero era físico, es decir, no creía en la magia, así que expuso sus conclusiones ante la Academia de Ciencias de Francia, que dio en llamar, en honor a su descubridor, aquella radiación, lo llamó los rayos de Becquerel. La cosa se quedó ahí, el físico siguió investigando porque aquello le puso un poco en jaque, ya sabéis, cuando un físico, un científico en general se encuentra con una línea nueva de investigación, no para hasta que no consigue saberlo todo, pues siguió investigando y descubrió que la radiación estaba formada por electrones. Luego ya, unos años más tarde, los físicos, como todos los científicos, se van aupando sobre hombros de gigantes, es decir, van tomando el trabajo de su antecesor y lo van enriqueciendo y lo van mejorando. Pues unos años más tarde, la Academia de Ciencias reconoció todos estos trabajos, la Academia de Ciencias de Suecia, la Academia Nobel, vamos, los que entregan el premio Nobel, y le dieron el premio Nobel porque otros físicos se habían empezado a interesar por lo mismo. Ese año, de hecho, lo tuvo que compartir Becquerel con el matrimonio formado por Pierre y Marie Curie, que seguramente habréis oído hablar de ellos muchas veces. Becquerel siguió haciendo descubrimientos. Descubrió también que esas radiaciones espontáneas eran diferentes a los rayos X, que acababan de ser descubiertos unos años antes por un alemán que se llamaba Wilhelm Röntgen, concretamente en el año 1895, un año antes de que hiciese Becquerel ese experimento con las sales de uranio que ennegrecían la placa fotográfica. Y entre otras cosas lo que identificó fue 3 tipos de radiaciones y las denominaron con las 3 letras del alfabeto griego. Bueno, el alfabeto griego tiene muchas más, pero 3 letras bastante conocidas: alfa, beta y gamma, que son las 3 o son las que le pusieron en aquel entonces, a principios del siglo XX, las radiaciones radioactivas. Los descubrimientos de Becquerel pusieron el foco sobre un campo completamente desconocido que acababa de nacer, lo que atrajo el interés, como ya os he dicho, de otros muchos científicos de toda Europa y de todo el mundo. En el año 1911, un físico británico aunque neozelandés de nacimiento, en aquel entonces Nueva Zelanda formaba parte del Imperio Británico, este físico se llamaba Ernest Rutherford, era físico y además era químico. De hecho, se llevó un Nobel, aunque se lo llevó como químico, no como físico. Pues Rutherford describió por primera vez el núcleo atómico, que según él alberga casi toda, según él y al final se ha demostrado como tal, alberga casi toda la masa del átomo, pero vamos, creo que es algo así como el 99,9% de la masa del átomo está en el núcleo y reúne toda la carga positiva. Claro, esto de la radioactividad no era un tema fácil. Gente como Becquerel o como Rutherford se estaban metiendo en un asunto, se estaban metiendo en lo invisible, literalmente, a estudiar lo invisible, un tema complejísimo, que solo además unos pocos entendían. Es decir, la auténtica vanguardia de la física de hace 100 años. Claro, como no existe cosa más insistente que un físico con una duda, pues se siguió investigando durante los siguientes años. Es decir, el trabajo de Becquerel y de Rutherford y de todos los que se fueron metiendo, cada uno iba poniendo su granito de arena. Alguno ponía más que un granito de arena y ponía una roca entera, como puede ser el caso de Rutherford, pero vamos, todos se empezaron a interesar por laboratorios repartidos por medio mundo. Y así estuvieron durante un par de décadas, hasta que en el año 1930, o sea, un salto de 20 años, un austríaco que se llamaba Wolfgang Pauli descubrió el neutrino. El neutrino, seguramente esto lo habréis oído alguna vez. El neutrino es una partícula subatómica que vendría a explicar la radiación beta.
que había resultado hasta ese momento bastante escurridiza para los científicos. 2 años más tarde, en el año 32, como vemos, la investigación sobre nuclear había estado sumergida durante varios años y luego a partir de los años 30 se pone de nuevo de moda, o por lo menos empezaron a descubrir cosas y eso hizo que se acelerase esta ciencia. Pues 2 años más tarde, otro de los padres de la física nuclear, este era inglés, se llamaba James Chadwick, descubrió el neutrón. Esto fue un descubrimiento realmente importante. El neutrón es una partícula que está en el núcleo del átomo que no tiene carga eléctrica, de ahí que le llamasen neutrón, es decir, neutral. Es decir, poco a poco, como veis, se iban desentrañando los misterios de lo muy pequeño. Bueno, tan pequeño que es completamente invisible. A ojo desnudo no podemos ver un átomo, pero con un microscopio óptico tampoco podemos ver un átomo. Creo que solo se pueden ver a través de microscopios electrónicos que son muy potentes. El átomo no es un descubrimiento moderno. La palabra átomo, de hecho, viene de la antigua Grecia. Hubo incluso en la antigua Grecia una escuela atomista, la de Demócrito de Abdera. Viene del griego atomón. Significa sin y tomón significa división, es decir, lo que no tiene división. Pues bien, lo que habían descubierto todos estos físicos de la primera mitad del siglo XX es que el atomón griego sí que tenía división, era perfectamente divisible. Estaba formado por 3 partículas subatómicas, bien distinguibles. 2 en el núcleo, los protones y los neutrones, y otra orbitando en torno al núcleo, los electrones. Por lo tanto, si Demócrito hubiese levantado la cabeza, se hubiese quedado cuanto menos sorprendido. Como os decía antes, en los años 30 el interés por la física nuclear era bastante vivo en toda la comunidad científica. Ya se disponía, además, de algo que no había tenido Rutherford y que no había tenido, por supuesto, Becquerel, que era un modelo atómico estándar, y ahora solo había que experimentar con los átomos. Es decir, ver qué se podía hacer con ellos y hasta dónde se podía llegar con ellos. Una vez el físico tiene un nuevo juguete, pues puede empezar a hacer todo tipo de experimentos. Y ahí es donde apareció un físico italiano, importantísimo en el campo de la física nuclear, que se llamaba Enrico Fermi. Enrico Fermi reunió en su laboratorio de Roma a un grupo de discípulos extraordinario. Le venían no solo de Italia, sino de otras partes del mundo. Así que tenemos que si Becquerel y Rutherford fueron los abuelos de la energía nuclear, Enrico Fermi vendría a ser algo así como los padres, Fermi y todos sus discípulos de su laboratorio romano. Lo que hizo Fermi, que ayuda a explicar por qué es el padre de la física nuclear, lo que hizo fue empezar a bombardear con neutrones los núcleos de decenas de elementos químicos. Les seleccionaba elementos químicos y decía, pues vamos a bombardearlos con neutrones y vamos a ver qué pasa. Y entre ellos se encontraba el uranio. Entre esas creo que fueron 60 o 60 y tantos elementos químicos los que probó Enrico Fermi, y uno de ellos fue el uranio. Y allí consiguió, bombardeando uranio con neutrones, consiguió las primeras fisiones nucleares. Ojo, fisiones con I, no con U, porque son 2 cosas distintas. La fisión nuclear se consigue bombardeando con neutrones el núcleo pesado de un átomo. Hasta partirlo en 2, no tiene otra función ese bombardeo, no se hace por gusto, se hace para conseguir un efecto, ¿no? Bien, en ese momento, cuando se consigue partir el átomo en 2, es decir, dividirlo, no el átomo, el núcleo del átomo, pues se genera un desprendimiento de energía brutal. Y automáticamente hay, además, una reacción en cadena, porque al dividirse el núcleo se emiten nuevos protones que a su vez impactan y rompen los núcleos de los otros átomos. Por lo tanto, ya se tiene una reacción en cadena y esa energía pues va escalando. Como veis, el descubrimiento de Fermi fue clave, fue fundamental y ayuda a explicar la bomba atómica, pero ayuda también a explicar otras cosas como las centrales nucleares de nuestros días. De hecho, todas las centrales nucleares del mundo actualmente son de fisión, es decir, de división, de rotura, que es lo que significa el verbo fisio en latín, es eso mismo, es romper, cortar, dividir. Bien, este descubrimiento, de la fisión nuclear, del bombardeo de núcleos de átomos con neutrones, le valió a Enrico Fermi el premio Nobel, naturalmente. Todos estos físicos nucleares, por una cosa u otra, se terminaron llevando el Nobel. Se lo llevó en el año 1938.
Tras aquello se fue de Italia, porque se fue a Nueva York, que era en aquel entonces ya la meca de los científicos de toda Europa, y se fue no porque no le gustase Italia, que él era romano de nacimiento y además muy italiano, se había incluso afiliado al Partido Nacional Fascista. Lo que no le gustaba tanto eran las leyes antisemitas que había aprobado Benito Mussolini para complacer a Adolf Hitler. Eso no le gustó nada, entre otras cosas porque le pillaban bastante de cerca. La mujer de Enrico Fermi, que se llamaba Laura, era judía y por lo tanto le iba a terminar afectando a su propia mujer. Así que lo que hizo fue, como era además un científico ya muy reputado, allá por el año 38, recogió el premio Nobel y automáticamente hizo las maletas y se fue con su mujer, con Laura y con sus 2 hijos a Nueva York a empezar una nueva vida que le traería muchísimas más sorpresas. Al año siguiente de la partida de Fermi, de su exilio voluntario a los Estados Unidos, comenzó la Segunda Guerra Mundial, solo unos meses después, en septiembre de 1939, que fue, como todos sabemos, un conflicto bastante largo, duró 6 años y muy devastador. Fue sobre todo en su segunda parte, a partir de la invasión nazi de la Unión Soviética, fue una guerra sin cuartel, de la invasión nazi de la Unión Soviética y de la Guerra del Pacífico, pues fue una guerra sin cuartel que propulsaría la investigación nuclear, como era previsible. Los alemanes fueron los primeros en advertir que los átomos podían jugar un papel importante en la guerra. Pusieron en marcha el primer proyecto nuclear. Lo llamaron Proyecto Uranio, lo cual tampoco daba bastantes pistas, todo hay que decirlo, con vistas a conseguir un arma nuclear. No sabían muy bien, conocían evidentemente los experimentos de Fermi. De hecho, Fermi había tenido discípulos alemanes que posteriormente fueron a Alemania y trabajaron para el gobierno nazi. Entonces sabían que de esos bombardeos se podía extraer una cantidad importante de energía, y eso, visto en términos bélicos, suponía unas bombas de una potencia inusitada. Así que los nazis pusieron en marcha un proyecto, era un proyecto secreto, por supuesto, construyeron un reactor experimental, lo llevaron a la parte más escondida de Alemania que uno se puede imaginar, lo llevaron en Haigerloch, que es un pueblecito perdido, precioso, por cierto. Estuve allá hace unos años, perdido entre los bosques de la Jura de Suabia, está al lado entre el río Neckar y el Rin, cerquita ya de la Selva Negra, en ese reactor lo que buscaban era avanzar tanto en el campo teórico, por supuesto, como en el campo práctico. El campo práctico que les interesaba a los alemanes básicamente era conseguir una bomba viable para podérsela tirar a los enemigos y ganar la guerra. El alto mando alemán, sabía de la importancia de esto. Se lo habían dicho la importancia estratégica que podía llegar a tener el arma nuclear, toda esta nueva tecnología. Probablemente a los generales de la época y al propio Hitler les sonaría un poco a ciencia ficción, pero a fin de cuentas eran militares de otra época. Pero no se perdía nada por intentarlo, evidentemente. Al principio de la guerra, todavía el Tercer Reich tenía recursos para investigar. Ya a partir del año 43, cuando la guerra se les había dado la vuelta, lo tuvieron bastante más difícil para seguir financiando este proyecto, el Proyecto Uranio, pero al principio sí que tenían gente suficiente y dinero para pagar un proyecto que era carísimo, como era el de conseguir una bomba nuclear. Que, se dice pronto, una cosa es decirlo, y otra bastante distinta, muy distinta, de hecho, terminar consiguiendo una bomba nuclear viable, es decir, algo que no te explote a ti en la cara, sino que les explote a los enemigos encima. Así que lo sabían, pero se metieron en demasiados frentes y además carecían de los recursos suficientes. Es decir, sabían que el arma nuclear sería el arma definitiva, contra la que la tecnología bélica de la época nada podría hacer. Con un arma nuclear en sus manos, si era cierto lo que decían los físicos, tanto los ingleses como los soviéticos, incluso los estadounidenses, con todos los medios y los recursos a su alcance, que eran muchísimos, tendrían al final que doblar la rodilla y rendirse. Algo así le debieron explicar los físicos a los militares. Así que, por favor, entregadnos dinero y dejadnos tranquilidad, porque esto puede llevarnos lejos. Pero claro, al final la Alemania nazi se metió en demasiados frentes y no les llegaba para todo. Bien, estas noticias del Proyecto Uranio llegaron a Occidente, llegaron hasta
Estados Unidos, especialmente a partir del año 41, cuando el Tercer Reich declaró la guerra a Estados Unidos después de que Estados Unidos se metiese en guerra con Japón en diciembre del 41, y en Estados Unidos ya se pusieron en modo defensivo, ahora con los nazis ya no es que no nos gusten, es que son abiertamente nuestros enemigos, y empezaron a investigar qué es lo que estaban haciendo. Haigerloch no tenían probablemente ni idea de dónde estaban y sabían en principio qué se estaba haciendo en aquel pueblecito de la Jura de Suabia, pero se lo hizo saber un físico húngaro de origen judío que se llamaba Leo Szilard, que escribió a Franklin Delano Roosevelt, al presidente de Estados Unidos entonces, informándole de los planes nazis con el arma nuclear. Seguramente eso, de nuevo, a Franklin Delano Roosevelt, un hombre de otra época, pues le sonaría lo mismo a ciencia ficción, pero no tanto a sus militares y sobre todo a sus físicos. Es más, Szilard, para darle más credibilidad a su carta, hizo que consiguió que Albert Einstein firmase debajo de la carta, le pusiese el sello de garantía. Einstein, que era alemán de nacimiento, por cierto, de la misma región de Haigerloch, lo cual ya es curioso, pues para entonces ya vivía en los Estados Unidos y era, seguramente, era de hecho el científico, por lo menos el físico más prestigioso de todo el mundo. Estamos hablando que está ya Einstein en la fase final de su vida, moriría unos años más tarde, pero ya había enunciado la ley de la relatividad y todo, se lo rifaban en las universidades ya en los años 30 Einstein. Pues bien, así es como nació la contraparte del proyecto Uranio, la contraparte americana, que se le llamó Proyecto Manhattan. Y a los americanos, a diferencia de los alemanes, a estos sí que les sobraban los recursos, sí que tenían cómo financiar aquello. Pusieron a su frente a un tipo llamado Robert Oppenheimer, que era un físico un físico estadounidense de la Universidad de Berkeley, que había estudiado en Europa años antes con los pioneros de la física nuclear, los había conocido a todos, había sido incluso discípulo y de físicos eminentes europeos y conocía bastante bien esto. Lo que hicieron fue, de nuevo, como los alemanes, buscar un rincón perdido en Estados Unidos, con la diferencia de que Estados Unidos es mucho más grande, y lo encontraron en Nuevo México, en Los Álamos. Hicieron ahí un laboratorio. Se fijaron los objetivos y el objetivo, más que los objetivos, el objetivo único era desarrollar una bomba atómica viable, como os decía antes, que le explotase al enemigo encima y no que te explotase a ti en la cara, antes que los alemanes. No había más. Eso era toda la orden. Antes de que los alemanes en el proyecto Urano consiguiesen sacar adelante una bomba atómica, tenían que conseguirla los estadounidenses. Con la diferencia de que en aquel momento los estadounidenses no tenían ni problemas de personal ni problemas de presupuesto. No les pusieron ningún tipo de límite. En su momento álgido, el proyecto Manhattan llegó a emplear a más de 130.000 personas. Es para que nos hagamos una idea, y los que seáis españoles, 130.000 personas no lo emplea en España ni el Corte Inglés, creo que tiene unos 100.000 empleados. Pues solo el proyecto Manhattan en su mejor momento, en su momento máximo, llegó a emplear a 130.000 personas y el coste total del proyecto en aquel momento fue de $2.000 millones, un auténtico disparate de la época, de los años 40 estoy hablando, que serían al cambio actual y ajustando la inflación y demás, aproximadamente unos $25.000 millones es lo que costó aquel proyecto. Casi todo el dinero, evidentemente, se fue en producir materiales fisibles, que era lo más caro, porque no todo se puede fisionar. Entonces necesitaban, ni se encuentran, ¿no? Uno pega con un pico y una pala, pega 3 paladas a la Tierra y saca de ahí el uranio y lo pone en un reactor y se pone a bombardearlo. Eso no se puede hacer, ¿no? Si fuese así tan sencillo, pues casi nos podríamos montar una central nuclear en casa, cosa que no es el caso, afortunadamente. Es decir, el material fisible hay que producirlo antes y eso es caro hoy, es decir, y es costoso, pues en aquel entonces lo era todavía más porque eran pioneros. Es decir, los materiales fisibles no son todos y empezaron a producir, a enriquecer plutonio y uranio. Y eso era, en los años 40, aparte de nuevo, era prohibitivo desde el punto de vista económico. De ahí que la mayor parte del presupuesto, de esos $2.000 millones de la época, se les fuese en eso. Bien, el proyecto Manhattan arrancó en 1942, unos meses después de que Alemania, Japón
y Estados Unidos entrasen en guerra, y 3 años más tarde, gracias a la cantidad de dinero y a las grandes cabezas que metieron en este proyecto, estuvo Enrico Fermi también, por supuesto, que se había mudado a Estados Unidos en 1938, estuvo Fermi metido en ello, pues en solo 3 años ya tenían su primera bomba, a la que llamaron The Gadget, es decir, el gadget, vamos. Sería algo así como el aparato o el cacharro, una cosa así. No se les debió ocurrir un nombre mejor, y era una bomba pequeñita, claro, en aquel entonces era lo más, porque era la única que había en el mundo, pero para los estándares actuales pues era una bomba pequeñita, estaba hecha de plutonio, y fue probada el 16 de julio de 1945. La probaron cerca del laboratorio, en el desierto de Nuevo México, donde no vivía absolutamente nadie. Allí no hay ni... Es que yo creo que ni alacranes, aquello es sequísimo, aparte muy llano, es toda esa zona desértica del oeste de los Estados Unidos, en la que se han hecho pues todo tipo de experimentos, no solo los nucleares. Pues bien, a este primer ensayo se le denominó el ensayo Trinity, el Trinity Test. Esta fue la primera detonación nuclear de la historia de la humanidad y les dejó fascinados. Hay fotografías del ensayo Trinity por si queréis buscarlas en internet. Es un hongo prácticamente perfecto. Bien, pues un mes más tarde, viendo que aquello funcionaba, Alemania ya se había rendido, no olvidéis, estamos a mediados de julio del año 45, pero la guerra seguía con Japón. Así que un mes más tarde decidieron tirar 2 bombas como el Gadget, aunque a estas sí le pusieron nombre, tirarlas desde un par de B-52, tirarlas sobre Japón, para arrasar 2 ciudades. 2 ciudades japonesas, la de Hiroshima y la de Nagasaki. La primera cayó el día 6 de agosto del 45 y la segunda el 9 de agosto. Esto, aparte de ser un test en vivo con gente real, fue el punto culminante de la Segunda Guerra Mundial y el punto final de la Segunda Guerra Mundial, porque Japón se tuvo que rendir. Es decir, tal y como sospechaban los alemanes al principio de la guerra, para aquello no había contramedidas, no existían. Era el arma definitiva, el sueño de Atila. Lo destruía absolutamente todo. Japón, que habían sido duros como piedras, especialmente en la fase final de la guerra, que se habían negado a rendirse tras un asedio de 1 año, que habían conquistado Okinawa los estadounidenses, después sacrificando miles de vidas, se las veían negras para conquistar las islas principales, que les habían dejado sus ciudades principales en ruinas, Tokio, por ejemplo, con un bombardeo tras otro. Pues bien, tras estas 2 bombas, del 6 y del 9 de agosto del 45, no tuvieron más remedio que capitular. Y recapitulando sobre la propia historia de la energía nuclear, lo primero que se ve es que se había avanzado a toda prisa. Es decir, en solo medio siglo de investigación, desde que Henri Becquerel descubriese accidentalmente la radiación, por fin se había encontrado una utilidad para la energía atómica. Aunque esta no era la utilidad en la que habían pensado los físicos que habían hecho posible un arma como este. Por lo tanto, se trataba ahora, después de una destrucción semejante, el destructor de mundos, no lo olvidemos, la denominaron, pues había que buscar aplicaciones para que toda esa energía liberada por la fisión de átomos de uranio, de plutonio, salvase vidas, no las destruyese. Además, 4 años después de Hiroshima, la Unión Soviética hizo su primer ensayo nuclear. USA había perdido la ventaja. Los Estados Unidos ya no tenían la única bomba atómica. Por lo tanto, si había una contramedida, si me lanzas tú una bomba atómica, te la lanzo yo a ti. Tú acabas con una ciudad de las mías y yo acabo con una de las tuyas. En el año 1949, los soviéticos hicieron su primer ensayo y le comunicaron al mundo que ya tenían la bomba. Y luego, poco después, pues se harían con el arma nuclear otros países. Francia, el Reino Unido, China, la India, Pakistán, Corea del Norte, Israel, que también tiene cabezales nucleares. Es decir, la nuclear era el arma definitiva, eso estaba claro, pero no para ganar la guerra, sino para destruirse mutuamente, o en todo caso para que no te la hagan. Bueno, destruirse mutuamente, la famosa destrucción mutua asegurada, y ya de paso con ello pues destruir el mundo entero. Es decir, en definitiva, que ya a partir del 49-50, viendo que se aproximaba el equilibrio nuclear, pues había que encontrar otros usos.
Y al ser una fuente de energía primaria, lo más lógico sería emplear el átomo, la fisión de los átomos, como sustituta para el combustible fósil, para el carbón y para el gasóleo. La primera aplicación que se le encontró fue en la industria militar, no fue en la industria civil. La primera aplicación fue en la propulsión de submarinos. Esto se le ocurrió a un almirante de submarinos estadounidense durante la guerra. Dijo, bueno, pues al final de la guerra, pues esto no vendría mal para mover un submarino. Los submarinos son un arma muy buena, pero tiene una serie de problemas. Por un lado, los motores diésel suenan y el enemigo te oye. Luego, por otro, las expediciones implican que hay que volver a puerto cada poco tiempo para recargar combustible, porque el diésel se gasta. Mientras que si se consigue un reactor nuclear pequeñito dentro del submarino, pues eso puede durar meses. Se lo debieron explicar a este almirante y lo propuso formalmente. Debió sentar bien dentro del gobierno de Estados Unidos porque se pusieron a investigar sobre eso. Así que en el año 1953 Estados Unidos votó el primer submarino nuclear, que se llamaba Nautilus. Este se movía gracias a un pequeño reactor nuclear que alimentaba una, también pequeña, por supuesto, no olvidemos, era un submarino, una pequeña planta eléctrica. Claro, si movía un submarino, podía también mover otro tipo de barcos grandes incluso, un portaaviones, por ejemplo, o un rompehielos. Para estos últimos, la energía nuclear era una propulsión especialmente útil, ya que en el Ártico, que es donde más se emplean los rompehielos, no hay puertos de abastecimiento de fuel. Lo que, en el caso de conseguir un rompehielos nuclear, pues permitiría dar servicio a las minas que había en el océano, y que sigue habiendo, en el océano glacial ártico, en Siberia. Y esto para los soviéticos de la época les parecía de una utilidad muy grande. De hecho, fueron ellos los primeros en desarrollar un rompehielos nuclear. El primero de ellos fue el Lenin, que empezó a operar en el año 1959 desde el puerto de Murmansk. Les gustó muchísimo porque lo utilizaron de manera intensiva durante 3 décadas. Se retiró finalmente en el año 1989 y hoy es un barco museo. Es decir, si alguna vez por esas cosas de la vida, porque estas cosas suceden, pues vais a Murmansk. Yo no creo que vaya nunca, pero bueno, si voy, desde luego, uno de los sitios que visitaré seguro es el Lenin, que está allí, pues lo tienen abierto al público, según tengo entendido. Tienen tal cual lo dejaron en 1989. Si movía submarinos y barcos, también se podrían dar otros usos donde se necesitaban megavatios, ¿no? Era una manera de generar electricidad. Así es como movía el Lenin o como movía el Nautilus. Es decir, que se podía enchufar a la red eléctrica la energía nuclear, y parecía que era más o menos viable. La primera central nuclear en entrar en funcionamiento fue una central soviética llamada, que estaba en Obninsk. La central todavía existe, lo que pasa es que está fuera de servicio, vamos. Esta es una central pequeñita de solo 30 megavatios, era prácticamente experimental, cerquita de Moscú, a unos 100 kilómetros al suroeste de Moscú, y se inauguró en junio del año 1954. Habían hecho un reactor que lo utilizaban para enriquecer plutonio y le dieron un uso civil. Este tipo de reactores se demostraron fatales porque no estaban pensados para su uso civil y por lo tanto eran bastante inseguros. Pero bueno, un año más tarde entró en secuencia principal otra central, en este caso también experimental, estadounidense, fue la Borax 3, en un pueblo de Idaho que se llamaba y se sigue llamando Arco. Pero esta, de nuevo, insisto, pues como la de Obninsk, estaban más pensadas para ensayar con este tipo de generación que para generar mucha cantidad de electricidad y para ver cómo, pues ir desarrollando todas las tecnologías asociadas, que es cosa que se hizo bastante rápido, todo hay que decirlo. Al año siguiente abrió la primera central británica, que fue la de Calder Hall, la región de Cumbria, muy cerquita de la frontera con Escocia, y luego ya a partir de ahí pues ya todo fue muy rápido. La tecnología estaba más o menos madura y vieron que, a pesar de que el coste de instalación era grande, la central nuclear es cara, una vez ya estaba terminada, aquello podía generar mucha electricidad de una manera bastante estable y segura durante muchísimo tiempo y a un precio de generación bastante bajo.
Así que se abrieron centrales nucleares en Francia, la primera fue en el año 59, en Bélgica fue en el año 62, en Suecia fue en el año 64, en España abrió la primera en el 69, igual que en Alemania y en Holanda, o en Canadá en el año 71. Aún así, durante estos primeros años se abrieron unas cuantas, pero no hubo una fiebre nuclear. La fiebre nuclear aparecería más tarde. Es decir, generar electricidad mediante la fisión de átomos era barato, efectivamente, y si se observaban ciertas normas de seguridad, bueno, normas bastante estrictas de seguridad, pues era un medio bastante seguro, muy seguro. Pero hasta 1973 la competencia del átomo, que era el petróleo, también era muy barata. Por lo tanto, no tenía una ventaja. Había que hacer una inversión gigantesca para hacer una central nuclear y luego que había que gastar mucho y luego sí, vale, era cierto, era barata, pero es que el fuel oil también lo era. Y una central térmica normal, o el carbón también lo era, y una central térmica normal, pues era muy barato y muy rápido de construir y de poner en funcionamiento. De ahí que durante su primera década y media de vida, la energía nuclear tuviese cierto carácter semi-experimental. Solo se habían subido al carro pues, países ricos que podían permitirse el desarrollo de centrales de este tipo. Estados Unidos, o países del bloque del Este, lógicamente, Suecia, o Inglaterra, o Francia. Porque claro, como os he dicho, la energía nuclear es barata una vez está construida la central. Pero hacer la central es carísimo. Y esto solo se lo podían permitir unos cuantos países al principio. Pero ya en el año 1973, cuando todo el mundo empezó a preocuparse por el coste del fuel oil, es decir, el coste del petróleo, porque subió repentinamente, pues fue cuando empezaron a interesarse por ella. Es decir, la carestía repentina del petróleo le dio un empuje grandísimo a la energía nuclear. De hecho, países como Francia o como Japón apostaron decididamente por ella, como una decisión política de Estado. En Francia incluso adoptaron el llamado Plan Mesmer. Se llamó Plan Mesmer porque en aquel entonces el primer ministro se llamaba Pierre Mesmer, era el primer ministro de esa época, que perseguía que el país se abasteciese exclusivamente de energía nuclear. Es decir, el 100% de la energía eléctrica del país que fuese de origen nuclear. Y casi lo consiguen, porque hoy, 46 años después, desde la crisis del petróleo y el Plan Mesmer, Francia tiene 58 reactores nucleares en operación y aproximadamente el 75% de la electricidad proviene de esta fuente. Así que no han llegado a los objetivos últimos del Plan Mesmer, pero se han acercado bastante. Otros países de Europa, que se asustaron en aquel momento por la subida de precio, no olvidemos que Europa apenas tiene petróleo, quitando unas pocas reservas en el Mar del Norte que explotan los británicos y sobre todo los noruegos, el resto del continente no tiene petróleo y algo más en Rumanía, eso es cierto, pero si no, el resto de los grandes países de Europa no tienen acceso a reservas de petróleo propios, pues Europa tuvo muchísima fuerza la energía nuclear desde el principio y más a partir del año 73. Es decir, varios países se pusieron a construir reactores como locos. Se abrieron o se planificaron en aquel entonces grandes centrales, algunas han terminado funcionando. Este fue el caso, por ejemplo, de las centrales españolas. La primera se ha abierto en los años 60, pero ya a partir de los 70, con la crisis del petróleo, es cuando se pensó en construir muchas más. Alemania también, aunque esta fiebre nuclear de los años 70 duró poco. En España se decretó una moratoria nuclear en el año 1984, dejando en suspenso incluso la construcción de centrales. Algunas, como la de Valdecaballeros, que iba a estar en Badajoz, o la de Lemóniz, en Vizcaya, se quedaron a medio terminar. La de Lemóniz, por ejemplo, que está frente al mar, se puede no visitar, pero sí ver desde fuera. Hay muchísimas fotografías que veréis el mar Cantábrico y delante estaba prácticamente terminada, poquito le faltaba a la central de Lemóniz. La Unión Soviética también se interesó por esto. La Unión Soviética de los años 60, 70, 80 funcionaba con otros incentivos distintos a los del mundo libre, más políticos y menos económicos, pero se interesó por la energía nuclear bastante. Aparte ellos tenían un arsenal nuclear respetable, entonces no sabía uno muy bien dónde terminaba una cosa, el uso pacífico y el uso militar de la energía nuclear. Es decir, que no lo hicieron tanto por falta de petróleo, porque la Unión Soviética, como la Rusia actual, tienen unas reservas de petróleo muy grandes, como por el hecho de que el petróleo lo tenían en Siberia y la población en el lado europeo.
lo que obligaba a transportar a las centrales nucleares, a transportar a las centrales térmicas de fuel oil, a transportar todo ese combustible. Y eso ocasionaba costes. Y luego además era en el caso, pongamos por caso, de una guerra, y los soviéticos siempre pensaban en términos bélicos, era un punto muy débil, muy frágil. Era fácil o relativamente fácil dejar a oscuras el país. Las centrales nucleares tenían además otra ventaja añadida para los gobernantes soviéticos de la época. No tienen la ventaja de que no contaminan el aire, a diferencia de las de fuel, cuyas emisiones pues hacían irrespirable el aire de muchas ciudades soviéticas de la época. En el año 1981, solo el 6% de la energía generada en la Unión Soviética era de origen nuclear. Como veis, era muy poquito. Pues bien, ese año, que empezó el 11º plan quinquenal, que iba del 81 al 85, pensaron que eso tenía que cambiar y apostaron decididamente por ella. Llegaron como en el resto del mundo unos años antes, los soviéticos llegaron tarde, pero tenían esa idea de ampliar el parque de centrales nucleares. El objetivo del plan no era, evidentemente, solo hacer centrales nucleares. El objetivo del plan era mucho más ambicioso, era modernizar la economía soviética, que en muchos aspectos se había quedado anclada en los años 50, y los soviéticos se querían marchar del país, el que podía se iba, y no es que hubiese hambre, pero la vida no era muy atractiva para sus habitantes, de ahí que pensaron los economistas de la oficina del plan quinquenal que quizá había que modernizar un poquito la economía, que produjese más y mejor, y eso incluía, por supuesto, nuevas centrales nucleares y aumentar la producción de las existentes. Así que se instalaron nuevos reactores, el de Smolensk, por ejemplo, es de esta época, el de Kursk o el de la península de Kola, que está, por cierto, al lado de la ciudad de Murmansk, y otros se potenciaron, es decir, crecieron, como fue el caso de la de Chernóbil, que estaba en la República Socialista Soviética de Ucrania, muy cerquita de la frontera con Bielorrusia. En aquel entonces la frontera no era entre dos países, sino entre dos repúblicas soviéticas, por lo tanto no había frontera. La de Chernóbil, que se llamaba oficialmente Vladimir Ilich Lenin, pertenecía a la primera generación de reactores soviéticos. Se había comenzado a construir en 1972, antes incluso de la guerra del petróleo, y fue enchufada a la red en el año 1977. En origen tenía 2 reactores, y durante el 11º plan quinquenal se le añadieron otros 2. Uno en el año 1981 y otro en 1983. De hecho, cuando se produjo el accidente, 3 años más tarde, en el 86, estaban construyendo un 5º reactor que se quedó, como la central de Lemoniz, a medio construir. Era esta de Chernóbil, la Vladimir Ilich Lenin, era una central gigantesca, con una capacidad de generación de 4.000 megavatios. Para que os hagáis una idea, la central nuclear más potente de España es la de Cofrentes, que tiene 1.100 megavatios de potencia. La más potente argentina, que es la de Embalse, cerca de Córdoba, tiene 600 megavatios de potencia. Es decir, la de Chernóbil producía 4 veces, luego casi 4 veces lo que produce la de Cofrentes. La de Chernóbil era tan grande que fundaron una pequeña ciudad para darle servicio. A esta ciudad la llamaron Pripyat, porque junto a la central y a la propia ciudad pasaba el río Pripyat, que es un tributario del Dníper. Pripyat sería una ciudad nuclear, así la denominaron, y quedó formalmente establecida como tal en 1979. Era una ciudad modelo, 100% soviética, planificada al milímetro. Tenía 160 bloques de apartamentos, 18 residencias para trabajadores solteros, un hospital con 410 camas, 15 escuelas primarias y 5 secundarias. Lo que no tenía era universidad. Los pripyatenses que superaban la escuela secundaria si querían ir a la universidad, o el Estado se lo decía, pues tenían que salir de ahí. Tenía además 25 almacenes comerciales, 27 cafés, 10 gimnasios, 3 piscinas cubiertas, un cine, un palacio de la cultura, que estos se repetían por todas las ciudades soviéticas, especialmente las de nueva planta. Este era multiusos, y un gran parque, e incluso 2 estadios para fútbol y para atletismo. En el mes de abril del año 1986, cuando se produjo la catástrofe, vivían allí 49.400 personas, estaban censadas. Pripyat, de hecho, era una maqueta de la Unión Soviética.
Ha quedado un poco como está deshabitada desde el 86 y se la ha comido la naturaleza. Es un poco la Pompeya del socialismo real. Y en el futuro se podrá visitar, quién sabe, dentro de 300, 400 años, los arqueólogos la podrán visitar así, ¿no? Esto era una ciudad soviética modelo que además estuvo habitada durante muy poquito tiempo. Ya digo que se había quedado formalmente establecida en el 79 y en el 86 tuvo que ser completamente evacuada. Su central nuclear, la de Pripyat, era el orgullo de la industria nuclear soviética, tanto que estaban ya haciéndole, como os decía antes, el quinto reactor. Es decir, la estaban ampliando. Pero es que además de eso servía como campo de ensayos para ciertos procedimientos. Eso, de hecho, de hacer ensayos ya les había dado algún disgusto que otro en el pasado. En el mes de septiembre de 1982 tuvieron una fusión parcial del núcleo, del reactor número 1, pero aquello se mantuvo en secreto. Por una razón sencilla. En la Unión Soviética simplemente no se producían accidentes, porque el sistema político era perfecto y por lo tanto era imposible que se produjese un solo accidente ni una fusión por muy parcial que fuese del núcleo. Así que nadie se enteró más que los que trabajaban en la central, que por supuesto no dijeron esta boca es mía. Un par de años antes, en el año 1979, bastante lejos de Ucrania, había sucedido algo similar en la central, es decir, similar, una fusión parcial del núcleo, en la central estadounidense de la de Three Mile Island, que estaba y sigue estando, porque está en operación, todavía esa central está en Pensilvania. El asunto saltó a la prensa de todo el mundo, ocasionando un gran debate a nivel mundial sobre la seguridad de las centrales nucleares. De hecho, a finales de los 70 hay una película que se llama El síndrome de China, que se estrenó antes del incidente de Three Mile Island, que hablaba precisamente de eso. Pero claro, la Ucrania soviética era completamente hermética. A Three Mile Island había ido el propio presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, con las cámaras de televisión de todo el país. En el incidente, la fusión parcial del núcleo del 82, en Ucrania no se supo nada, absolutamente nada. Nadie entraba en Pripyat porque era una ciudad nuclear y por lo tanto una ciudad cerrada y nada salía de allí. Vamos, que era el lugar idóneo para que ocurriese una tragedia. Y esta, pues, no tardó en llegar. El 25 de abril de 1986, el director de la central Vladimir Lenin, recibió el encargo de realizar una prueba de seguridad. Una prueba de seguridad que perseguía encontrar el modo de enfriar el reactor si había un corte de luz, un corte de energía. La prueba consistía en reducir la potencia del reactor 4 y se programó para la madrugada del día 25 de abril. Pero unas horas después se cayó otra central de la misma zona y la de Chernóbil recibió un contraencargo de volver a subir la potencia, es decir, de cubrir la demanda y hacerlo de manera inesperada. Aplazaron el ensayo a la siguiente noche y se pusieron a hacerlo. Y entonces sucedió lo que todos ya bien conocemos. Es decir, sin que lo hubieran previsto, el reactor se desestabilizó y empezó a sobrecalentarse. Luego, a partir de ahí, los operarios empezaron a cometer errores en cadena y poco después el reactor explotó, además explotó de una manera espectacular, casi como en las películas, haciendo saltar la tapa del reactor que pesaba 1.200 toneladas, una tapa de hormigón armado. En ese momento se produjo un incendio y el reactor empezó a expulsar materiales altamente radioactivos como dióxido de uranio y otros de nombres impronunciables pero igualmente peligrosos, en cantidades inmensas, algo así como 500 veces superiores a la bomba atómica de Hiroshima. El régimen soviético, que era el régimen que imperaba en la Ucrania comunista, vista la magnitud de la catástrofe, ordenó la evacuación inmediata de toda la población. Primero de 10 kilómetros a la redonda de la central y luego posteriormente en 30 kilómetros en torno a la central. Esto obligó, como es lógico, pues a vaciar la ciudad de Pripyat y además la ciudad de Chernóbil, que estaba también cercana. Más de 100.000 personas, creo que fueron 115.000 personas, tuvieron que ser evacuados con la máxima premura, porque la radiación ya estaba haciendo de las suyas, ya estaba matando gente. Aún así, no se empezó a evacuar hasta bien tarde, es decir, hasta 2 días después del accidente. Estamos hablando no llegó a 2 días, que fueron unas 40 horas, pero muchísimo tiempo. Y el ejército, entre tanto, pues se afanó en
tratar de apagar el reactor. Lo trató de apagar desde el aire con helicópteros que arrojaban arena, plomo, dolomita, boro con la idea de evitar que se produjese una reacción en cadena con los otros 3 reactores y contener también las radiaciones, la radiación gamma concretamente, de apagar el incendio. Los vuelos fueron un auténtico desastre. Ni uno de ellos acertó en el blanco. Todo lo contrario, destruyeron aún más el reactor, facilitando la liberación de todavía más radiación. Es decir, había empezado el desastre la noche de la prueba y 3 días después seguían tomando los responsables de aquello una decisión mala tras otra. No olvidemos que las decisiones aquí no las tomaban en la Unión Soviética. No existía nada parecido a un Consejo de Seguridad Nuclear, como puede existir en España o en otros países. Existía un consejo parecido, pero dependía directamente del gobierno. Y al final los jefes políticos de cada región eran los que tenían la última palabra, y no tanto los científicos o los que supiesen o los que sabían realmente de esto. Luego, posteriormente, lo intentaron desde abajo, cavando un túnel. Tomaron a unos soldados del Ejército Rojo, cavaron un túnel completo debajo del reactor para refrigerar el núcleo. Pero no sirvió absolutamente de nada. Al final, todo ese trabajo no sirvió para nada porque tuvieron que rellenar el túnel con hormigón para evitar que toda la estructura cediese y la fuga fuese todavía mayor de lo que ya era. Finalmente, lo que se les ocurrió fue cubrir el reactor con un sarcófago de hormigón que hoy sigue ahí, aunque el que está hoy es un poco más reciente. Lo instalaron en 2016. Las labores de liquidación costaron la vida a 31 personas y luego 1000 más recibieron grandes dosis de radiación que los iría matando poco a poco con el tiempo. Mientras todo esto sucedía, nadie en el extranjero sabía absolutamente nada. El gobierno soviético no dijo nada, como en el incidente del año 1982. Pero claro, el viento no sabe de fronteras. El día 28 de abril, en una central nuclear sueca, detectaron partículas radioactivas en la ropa de los trabajadores. Lo primero, se llevaron una sorpresa muy desagradable, pensaron que en esa central habían tenido una fuga, buscaron la fuga por toda la central y no la encontraron, estaba en perfecto estado. Así que se fijaron en la dirección del viento y concluyeron que venía de la URSS. Dieron la voz de alarma a otras autoridades nucleares de distintos países y lo que hicieron fue hacer mediciones. Hicieron mediciones similares en Finlandia, en Alemania y en otros países de Europa, con los mismos resultados. Había una nube radioactiva encima del norte de Europa, porque el viento había soplado en esa dirección. Así que, ante los hechos, y es que en Occidente ya estaban hablando de ello, el día 28 se leyó en la televisión soviética el siguiente comunicado. Este comunicado es textual. Dijeron por el informativo de televisión lo siguiente: ha ocurrido un accidente en la central de energía de Chernóbil y uno de los reactores resultó dañado. Están tomándose medidas para eliminar las consecuencias del accidente. Se está asistiendo a las personas afectadas y se ha designado una comisión del gobierno. Lenguaje soviético al 100%. Esto evidentemente desató un grandísimo escándalo internacional porque en el mes de mayo la nube radioactiva había seguido avanzando y estaba ya en Italia e incluso en Francia, es decir, en el extremo occidental del continente. Así que Mikhail Gorbachev, que era el premier en aquel entonces recién nombrado premier de la Unión Soviética, y estaba presumiendo de la perestroika y de la glasnost, que era la política de transparencia, se vio obligado a predicar con el ejemplo y leer un extenso comunicado dando más detalles de la catástrofe. Entre otras cosas para que los occidentales viesen que su voluntad era buena. No dio todos los detalles, pero sí suficientes. Ya el mundo pudo ver que la catástrofe de Chernóbil era la peor de la historia de la energía nuclear. La labor de liquidación tardó meses en concluir. Terminó a finales de año con el sarcófago que os contaba antes, que sellaba el reactor. Para entonces, Pripyat y Chernóbil eran ya ciudades fantasma y con ellas pues un área inmensa de bosques quedó también completamente vacío, tanto de fauna como de flora. La fauna hoy se ha repoblado de manera natural, pero en aquel entonces no quedó un animal con vida.
y los bosques quedaron completamente devastados por los efectos de la radiación. Los más cercanos a la central se tiñeron de rojo en pleno mes de mayo, de ahí que se le conozca todavía hoy a estos bosques como a este gran bosque como el Bosque Rojo. Bien, hoy han pasado ya 33 años de aquella tragedia. Chernobyl es un área completamente cerrada en el que solo entra quien puede acceder con un permiso oficial del gobierno ucraniano. Hasta el año 2000, a pesar de todo, se siguió generando electricidad en los 3 reactores que no habían resultado dañados. El gobierno de Ucrania, a partir de la independencia, no le quedó más remedio porque la energía eléctrica generada en Chernobyl era la que mantenía las luces encendidas en aquel país. Así que tuvieron que seguir generando electricidad, aunque parezca una locura, pero generando electricidad en la misma Chernobyl durante años, pues durante 15 años más. Luego ya en el año 2000 se decomisionó, como se dice en inglés, y se pudieron construir nuevas centrales en Ucrania y se pensó en poner un nuevo sarcófago ya definitivo, ¿no? Como el anterior que se había puesto deprisa y corriendo en el 86, y este lo financió la comunidad internacional a través del Banco Europeo de Desarrollo, porque era carísimo y los ucranianos no podían pagarlo, el gobierno ucraniano. Así que pusieron distintos países de todo el mundo, especialmente europeos, los más interesados en que eso no se vuelva a abrir otra vez, pues pusieron dinero para construir un nuevo sarcófago que, según dicen los expertos, podrá estar ahí sin demasiados problemas durante 100 años. Bien, el de Chernóbil, como bien sabemos, fue el peor accidente nuclear de toda la historia. Aunque quizá no se deba hablar de accidente. Se habla muchas veces del accidente de Chernóbil, sino de desastre provocado por la mano del hombre. El siguiente en la lista es el de la central japonesa de Fukushima. Esto es muy reciente, es casi en nuestros días, es del 11 de marzo de 2011. Y este fue también de gran gravedad, no tan grave, por supuesto, como el de Chernóbil, pero se debió a un terremoto seguido por un maremoto. Las autoridades japonesas informaron de todo desde el primer momento del problema que tenían, y la central reunía todos los requisitos de seguridad, no como la de Chernóbil. El tipo de reactor de Chernóbil era inseguro por definición, y eso es lo que se dijo entonces y se sigue diciendo ahora. Era un reactor concebido para uso militar y no para uso civil. Y bueno, en Fukushima, en Japón, pues no se produjeron víctimas a causa de la radiación. Las que hubo fue a causa de la evacuación, pero no de la radiación. El desastre de Chernóbil supuso, eso sí, que la causa antinuclear en todo el mundo, especialmente en Occidente, tomase mucho cuerpo. Hoy, en el mundo entero, como os decía al principio, operan muchos reactores nucleares, 450 concretamente, en 50 países. Hay incluso algunos en construcción, están construyendo reactores nucleares en China, en la India, en Japón, incluso en países europeos como Eslovaquia están construyendo un par de reactores nucleares. En otros países hay moratorias, como es el caso de España. En otros se están desmantelando, se van a desmantelar las centrales, como es el caso de Alemania, y en unos pocos la energía nuclear es directamente ilegal, está prohibida. Es el caso de Italia, de Dinamarca o de Uruguay. Para mover submarinos, rompehielos o portaaviones se sigue empleando. Se emplea también en la exploración espacial, gracias a unos pequeños generadores de radioisótopos que equipan las sondas, estas que exploran los planetas exteriores. Se lo ponen a estas sondas porque se alejan demasiado del Sol como para poder alimentarse con energía solar. No sé si recordáis, hace 4 años la sonda New Horizons, que llegó hasta Plutón, hizo unas fotos bien bonitas, pues esta va equipada porque esta sigue volando por el espacio, de uno de estos generadores. También lo estaban, con estos generadores de radioisótopos, estaban equipados los célebres Pioneer, los Voyager, que están en el espacio exterior ya interplanetario, que lanzaron en los años 70, el Curiosity, que es ese rover tan simpático que amartizó en el año 2012, pues ese también se mueve gracias a un generador de radioisótopos, de plutonio concretamente, que convierte el calor en electricidad. Bueno, pues gracias a él, el Curiosity podrá vagar por Marte de un sitio a otro durante, calculan, unos 15 años. Muchos aseguran que la energía nuclear no tiene futuro. Pero a la luz de las nuevas centrales en construcción no parece ser el caso, eso es la verdad. Lo que ya no es la energía del futuro, como hace 70 años. Es una energía del presente, una más. El futuro quizá nos depare el perfeccionamiento de este modo de generar electricidad, eso sí es posible. Esto sucederá cuando consigan que la fusión nuclear, que no fisión, sea comercialmente viable. La fusión nuclear es, como dice la palabra, fusionar dos núcleos. Hoy por hoy no lo es, pero vamos, todo indica que energía nuclear hay para rato.
Espero que os haya gustado este episodio sobre la brevísima historia de la energía nuclear, que la verdad me lo ha puesto en bandeja la emisión de la serie Chernobyl en la HBO, que acaba de tener lugar, y me lo habéis pedido alguno de vosotros. Me habéis pedido a través de mensajes que preparase, algunos me decís que un contracorte, otros que preparase una contrahistoria, y yo ya sabéis que me debo a mis oyentes, así que me parecía que venía bien y que esto es una historia breve, pequeñita, pero interesante, y más ahora que hay mucho interés por este tema a raíz de esta serie de televisión. Los que la habéis visto, pues podréis poner en contexto aquella tragedia. Los que no la habéis visto, entre los cuales me encuentro, porque no he visto la serie Chernobyl, pues ya tenemos una razón más para verla. Bien, pues pasamos ahora al contrasello, que es el espacio de preguntas de la contrahistoria, donde hay varios oyentes aguardando con cuestiones muy interesantes. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Lucas, que tiene una cuestión sobre José Antonio Primo de Rivera. Hola Fernando, de nuevo quería hacer una consulta histórica. Como habrás observado, ando algo interesado en la Segunda República y la Guerra Civil y quería plantear una duda sobre José Antonio Primo de Rivera. Antes de nada quiero aclarar, más hacia los oyentes que hacia ti, ya que tú me conoces, que me encuentro muy lejos de José Antonio y su ideología, pero siempre me ha llamado la atención su figura y cómo después de su fusilamiento en la guerra el franquismo le convirtió en un mártir y en un símbolo de su régimen. Bueno, más allá de esta mitificación o usurpación, porque habría que ver lo que José Antonio pensaría de que le convirtieran en insignia de algo que no era exactamente lo que él predicaba, solo hay que leer sus textos. Dudo que hubiese sido un franquista al uso, vamos, pero en fin, eso ya es entrar en otro tema más arduo. Lo que quiero plantearte es por qué se utilizó a él como símbolo y no a otros como José Calvo Sotelo, por ejemplo, quien también fue un mártir según su criterio y su liderazgo político en la derecha fue mucho más evidente que el de José Antonio. ¿A qué crees que se debió? Espero tu respuesta. Muchas gracias y un abrazo, Fernando. Bueno, Lucas, emplearon a José Antonio porque ya no estaba presente, eso va a empezar, aunque tampoco estaba presente Calvo Sotelo, pero vamos, José Antonio había dejado un partido a sus espaldas cuyo ideario filofascista estaba muy de moda en aquella época, esa es la verdad. El partido era Falange, que el régimen fagocitó durante la guerra unificando a los falangistas y a los tradicionalistas mediante el famosísimo decreto de unificación del año 37 y que después regurgitó ya después de la guerra en forma del Movimiento Nacional, que estaba compuesto por el partido, la Falange Española Tradicionalista de Alas Jons, el Sindicato Vertical y luego todas las organizaciones sectoriales. Pues estaba las Juventudes, la sección femenina, el coros y danzas, el auxilio social, en fin, todo lo que orbitaba en torno a Falange. La figura de José Antonio era muy útil porque había sido fusilado durante la guerra, había tenido una muerte heroica, siendo además muy joven. A José Antonio le fusilaron en Alicante con 33 años, es decir, la edad de Cristo. Luego salía bien en las fotos, era un tipo agraciado físicamente y en vida había sido una persona muy brillante, un estudiante brillante, con un expediente académico impecable y además escribía muy bien. Los textos de José Antonio, es un lenguaje un poco ampuloso para nuestros gustos actuales, pero era un tipo que escribía bastante bien. José Antonio fue básicamente un señorito. Era marqués de Estella, con grandeza de España, era caballero de Santiago, gentilhombre de Alfonso XIII, en fin, lo tenía todo, tenía todos los avíos del señorito de la época. En el 31, de hecho, se presentó a las elecciones, era un chico muy joven, no tenía ni 30 años, por el partido Unión Monárquica, él básicamente era un señorito monárquico, ya te he dicho, gentilhombre de Alfonso XIII, pero no consiguió el escaño. Y fue a partir de ese momento cuando se empieza a interesar por el fascismo italiano, y sobre todo a interesarse por replicar eso mismo en España. Primero creó con Ruiz de Alda un pequeño partido llamado Movimiento Español Sindicalista, del que nacería Falange poco después, en el año 1933. Vamos, que José Antonio era un hombre de su tiempo, y eso Franco lo supo ver muy pronto. De haber sobrevivido a la guerra, pues la verdad es que no tengo ni idea qué hubiera hecho. No lo sé, no soy adivino. Aparte, bueno, no puedo serlo porque es que este tipo de historia-ficción, estos ejercicios de historia-ficción pueden ser entretenidos, pero la verdad es que tampoco sirven para mucho. Quizás se hubiese opuesto a Franco, no lo sé, hubiera sido como Edilla, no tengo ni idea, o quizás se hubiese alineado sin fisuras con el régimen. Lo que sí sé es lo que hicieron la mayor parte de camisas viejas, ya sabes, los falangistas que se habían afiliado a Falange con José Antonio antes de la Guerra Civil,
que sobrevivieron a la guerra, que no todo. Ruiz de Alda, por ejemplo, no sobrevivió a la guerra, pero Sánchez Mazas sí, y fue ministro y procurador en Cortes. García Valdecasas, también camisa vieja, fue procurador en Cortes hasta que se acabaron las Cortes franquistas en los años 70. Fernández Cuesta fue también ministro y procurador toda su vida. José Luis Arrese fue ministro también. Bueno, Arrese se hizo edillista durante la guerra, pero lo duró poco. Lo metieron en la cárcel y luego fue el tipo más obediente y más franquista del mundo. Y otros, el caso de Edilla fue el más claro, pues se opusieron a Franco y los encarcelaron pero vamos, fueron los menos, así que no sabemos de qué lado se hubiera puesto José Antonio, pues lo desconocemos. Desde luego sus hombres, todos apoyaron al régimen, los más cercanos, porque Edilla nunca fue cercano a José Antonio, cosa que, qué sé yo, Sánchez Mazas o Fernández Cuesta. Bueno, Fernández Cuesta era amigo suyo personal, o García Valdecasas fueron muy franquistas, así que, no lo sé, quizá hubiese terminado apoyando al régimen, aunque lo mismo, lo que te decía antes, es un completo misterio porque no ha sucedido. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pablo, un oyente de Argentina, que tiene una consulta sobre las consecuencias de la Revolución Francesa en España y por extensión en todo el mundo hispano. Me gustaría que hicieras una valoración sobre la Revolución Francesa y sus consecuencias, particularmente para todo lo que es España y el mundo hispano. Un poco también he visto una hipótesis ahí de la mano de Miguel Ángel Bastos y algunos de los autores que él menciona que tiene una visión bastante negativa de la Revolución Francesa, y si es posible pensar que sin un fenómeno de ingeniería social tan grande como fue históricamente la Revolución, tal vez España hubiera seguido una evolución natural y tal vez incluso hoy podríamos estar hablando de una especie de mancomunidad del mundo hispano. Bueno, Pablo, para la España de 1800, del año 1810, la Revolución Francesa fue devastadora. A los hechos me remito. Entró además con sangre durante la invasión napoleónica y dejó al país tocado durante décadas. Y en el país incluyó, por supuesto, a toda la América hispana. En esto, ya que me traes a Bastos me lo sacas de paseo, Bastos tiene mucha razón, como en casi todo lo que dice, esa es la verdad, porque es un tipo muy leído y muy inteligente. De no haber tenido que pasar por ese trauma, no lo sabemos lo que hubiese pasado, de nuevo te digo lo de la llamada anterior, pero es probable que la separación entre la España europea y la España americana pues hubiese sido más gradual y más serena. Y probablemente se hubiera terminado formando algo similar a la Commonwealth británica, pero no lo sabemos, de nuevo. No tenemos ni idea porque no ha sucedido. Lo que sí sabemos es que la Revolución Francesa tambaleó un edificio muy sólido como era la monarquía hispánica. Y eso tuvo consecuencias de gran alcance que todavía hoy, y han pasado 200 años de aquello, se dejan sentir. Muy bien, queridos amigos, pues con esto termina la contrahistoria de hoy, del 14 de junio. Ya sabéis, mañana tenemos Contracrónica, tenemos concretamente Contraplano, es decir, el programa de cine. En principio habrá programa de cine, por supuesto, ya sabéis que yo hago todo lo posible por hacer los programas si está en mis manos, pero es que mañana no voy a estar en Madrid, voy a estar en Santander, lo que significa que solo podré hacer el Contraplano si puedo. Espero poder, me he cerciorado ya de que voy a tener internet en el sitio al que voy, pero no lo puedo garantizar al 100%. De cualquier manera, como siempre os digo, cada vez que tengo que salir de mi estudio en Madrid, de los estudios centrales, que se limitan a una mesa y a un micrófono, pero bueno, son estudios centrales, pues haré todo lo posible por estar aquí mañana con todos vosotros. Hasta mañana, amigos. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.